Hillary Clinton entre los demócratas y Donald Trump entre los republicanos obtuvieron importantes ventajas en el supermartes, afianzando sus respectivas candidaturas. El supermartes confirmó lo que todos ya veían venir. La demócrata Hillary Clinton y el excéntrico republicano Donald Trump se reafirman como los favoritos para obtener la nominación de sus partidos con vistas a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Nadie duda que ambos emergieron de la contienda como los grandes triunfadores de una jornada en la que estuvo en juego la cuarta parte de los delegados que llegarán a las convenciones partidarias. En este supermartes, Clinton y Trump se alzaron con la victoria en 7 de los 11 estados en los que se votó, despejando su camino hacia la nominación partidaria. Clinton ganó en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas y Virginia, mientras que Trump lo hizo en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont y Virginia. El avance sin obstáculos del magnate inmobiliario sigue siendo por estos días una incógnita para propios y extraños. Es que Trump no oculta su personalidad ni sus discutibles convicciones. Llamó violadores a los mexicanos, pidió prohibir la entrada de los musulmanes al país, se burló de las mujeres y los discapacitados y polemizó con el Papa Francisco. Pese a ello, sigue cosechando adhesiones y el supermartes confirmó esa tendencia. Los analistas coinciden en que es el hartazgo de los norteamericanos con la clase política tradicional el que impulsa la candidatura de un outsider como Trump, lo que en alguna medida también valdría para explicar el buen desempeño del senador Bernie Sanders, tenaz rival de Hillary Clinton. A los seguidores de Trump, buena parte de ellos trabajadores castigados por la crisis de Wall Street de 2008, les gusta su forma desenfadada y su crítica hacia las políticas tradicionales. Por eso, aplauden cuando el magnate promete sacudir la Casa Blanca y acabar con el despilfarro. A través de su oratoria simple y de sus ideas descabelladas, Trump logró seducir a un electorado cada vez más mayoritario. Una encuesta reciente de la NBC reveló que el 55% de sus votantes cree que hay que deportar a los inmigrantes ilegales y está de acuerdo con la construcción de un muro entre ambos países. De allí que las 7 victorias que conquistó ahora son un nuevo impulso en su carrera hacia la Casa Blanca y le permiten estirar la distancia sobre Ted Cruz, que este martes ganó en 3 estados, su Texas natal, Alaska y Oklahoma, y sobre Marco Rubio, por ahora delegado al tercer lugar y quien ahora apuesta todo o nada en las primarias del 15 de marzo en Florida, su bastión electoral. Hasta el momento, Trump cosecha 285 delegados, Cruz 161 y Rubio 87. Mucho más atrás quedaron el gobernador de Ohio, John Kasich, que hasta aquí reúne 25 delegados, y el neurocirujano negro Ben Carson, quien poco después confirmó que abandonaba la carrera presidencial con solo 8. No obstante, el camino aún es largo. Se requieren 1.237 delegados para ganar la nominación republicana. En el bando de los demócratas, las primarias parecen más predecibles. El triunfo de Hillary en el supermartes le permite además estirar la ventaja que mantiene con su rival directo, el senador Bernie Sanders, quien no obstante logró imponerse en Colorado, Minnesota, Oklahoma y en su estado natal, Vermont. Hasta el momento, Hillary reúne 1.034 votos entre delegados y superdelegados y Sanders 408. Se necesitan 2.383 delegados para ganar la nominación. En este sentido, marzo será un mes de definiciones en la carrera a la Casa Blanca y no se descarta que sea justamente el tercer mes del año el que defina qué candidatos quedarán en la recta final. Las citas más importantes del mes serán la de este sábado en 5 estados: Kansas, Luisiana, Nebraska, Kentucky y Maine. En estos 2 últimos solo votan los republicanos
y el martes 15, donde unos y otros votarán en Florida, Carolina del Norte y Ohio. Cierra la agenda electoral de marzo Washington, el martes 22 de marzo. Para entonces, es probable que el número de candidatos haya disminuido sustancialmente. No son pocos los observadores que anticipan que en esa instancia Hillary y Trump estén ya consolidados y tengan la nominación en sus manos. Como anticipándose a esta instancia, hasta hoy no se registran encuestas que hablan de una posible derrota de Clinton en manos del republicano. Según un sondeo telefónico de la CNN y The Wall Street Journal, publicado después del supermartes, Hillary obtendría un 52% de los votos y Trump un 44% en un eventual mano a mano presidencial. Pero claro, las encuestas no se han mostrado infalibles en la reciente historia norteamericana y Trump apuesta por eso. Se ha votado en 12 de los 50 estados, conformando lo que se conoce como el supermartes. Cada uno de los candidatos va sumando delegados. Por el lado de los demócratas se afianza el apellido Clinton con Hillary. ¿Qué pasa dentro de los republicanos? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué una parte de la sociedad de los Estados Unidos vota a Donald Trump? Un hombre que habla de exclusión, con desprecio, de manera extremista. ¿Qué parte de la sociedad le tiene miedo a lo diferente? ¿Y puede Donald Trump para ellos darle cierta seguridad? ¿Quién está votando y por qué a Donald Trump? Thelma. Sí, es interesante porque una de las cosas que se señalan también de esta campaña es que está muy degradada. Se habla de la transpiración, se habla de las partes del cuerpo, se habla de cualquier cosa menos de política y de una manera muy soez, de una manera muy degradada. Y en parte creo que está vinculado con esto de por qué Trump es un hombre al que promete, bueno, lo más conocido es el racismo contra los mexicanos, que no hay que hay que echar a los musulmanes, eso es lo más conocido, pero también ha dicho otras cosas en contra de la guerra, curiosamente, ahora voy a ir a eso. Y yo creo que revela realmente una fractura dentro de la sociedad norteamericana y una imposibilidad de los candidatos, de los diversos candidatos. Yo creo que el caso de Bernie Sanders es el mismo, está indicando que algo raro está pasando tanto en el Partido Conservador Republicano como en el Partido Demócrata, que no pueden los candidatos de alguna manera representar a lo que la sociedad norteamericana le está pasando. Yo recomiendo Amy Goodman en su Democracy Now! Habla bastante de lo que otros opinan sobre Trump y hay un artículo en The Intercept, que es la página esta de... Una muy buena revista. de Greenwald, de Glenn Greenwald, donde explica que en realidad lo que pasa con Trump, también con esa retórica tan escandalosa, es que representa lo que muchos norteamericanos piensan. Por ejemplo, él dice, la guerra fue un error, la guerra de Irak fue un error, gastamos plata y lo único que dejamos es un tendal. Hay muchos norteamericanos que piensan eso. Dice, yo voy a auditar al Banco Central, a la Reserva Federal. Hay muchos norteamericanos que también piensan que hace falta eso. Bueno, cuando se burla de la clase política en general, obviamente está expresando lo que quizá muchos norteamericanos quisieran decir, ese desprecio que tiene por el resto de los políticos. Por Washington. Hasta por la clase empresaria, porque él se vanagloria de su propio éxito personal, pero lo presenta como funcionando en contra de lo que es la clase empresaria o las estructuras empresarias. Pues hay un desprecio inclusive hacia las dirigencias sindicales, hacia las dirigencias empresarias y una de las cosas que veía de algunos análisis del discurso de Donald Trump es que convoca a la respuesta personal, la actitud personal frente a la frustración o al desprecio a esas clases dirigentes medias, ¿no? Como diciendo, yo represento ese particular, ese individuo que está desencantado, no ideológicamente, porque trata como decías, de borrar toda la cuestión ideológica, sino está desencantado personalmente. Ya no creen en todo esto, le hicieron perder el liderazgo a Estados Unidos, es decir, toda esa invocación entre patriótica por un lado y la convocatoria del individualismo, creo que es lo que es tan incómodo inclusive para las estructuras tradicionales de los partidos, porque tanto Bernie Sanders como
Donald Trump son el desafío al control político que han tenido tradicionalmente los partidos demócratas y republicanos sobre sus candidatos. De todas maneras, Raúl, esto que vos decís, en los republicanos no es nuevo. Recordemos que George Bush, hijo, en su momento manifestaba públicamente un gran desprecio hacia los organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas. Sí, pero era parte del establishment del Partido Republicano. Estoy de acuerdo, acá hay algo como mucho más radical. Este es un outsider total, digamos. Mucho más radical, claro. pero que, como bien decía Thelma, representa a una parte importante de la sociedad de los Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por lo general, a través de los medios de comunicación, Hollywood, las películas, las series, otra imagen de Estados Unidos. Vemos lo que siempre se dice, el Estados Unidos es el de las costas, ¿no? Nueva York por un lado, Los Ángeles por el otro, mucho más abierto, mucho más tolerante, más demócratas, tolerantes. Sí, más cosmopolita. Más cosmopolita, donde se pueden integrar los negros, los homosexuales, las minorías. Bueno, y siempre decimos, pero el centro de Estados Unidos es otra cosa. Ayer salió un muy buen artículo en el New York Times, cuyo título es La bestia somos nosotros. O sea, analizando la propia sociedad, retomando lo que decía Thelma, diciendo claramente, el hombre es el diablo. O sea, el hombre, Donald Trump es el diablo. No es casual que el Ku Klux Klan lo apoye, no es casual que los neonazis lo apoyen. En Estados Unidos, citado en el artículo, hay radios que públicamente dicen que en realidad lo mejor que tuvieron los negros en la historia de los Estados Unidos fue la esclavitud, que lo dicen abiertamente, un discurso racista. Y en ese artículo se menciona algo que a mí no deja de asombrarme, que se señala que la sociedad estadounidense es muy ignorante, que también contrasta con esta imagen de una sociedad muy desarrollada, que también lo es. Las películas de Woody Allen, por ejemplo, no muestran esa Claro, sociedad. no muestran eso. Y dice, por ejemplo, 30% de la población en una entrevista que se hizo por Gallup el año pasado no tenía ni idea quién era Antonin Scalia, que estuvo 30 años en el Tribunal Supremo de Justicia. Ni idea. Y no es la primera vez que esto se menciona, como aquellos que lamentan que el sur, esclavista, recordémoslo, que el sur no ganó en la guerra civil. O sea, eso es parte de los Estados Unidos, que permite también explicar lo que vos planteabas en un primer momento, cómo esta persona tiene mucho apoyo más allá del partido. Es que el sistema es ese, justamente, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata presentan X, 3, 4, 5 candidatos para mantener al votante dentro del sistema. Claro. En realidad es eso, no hay terceros partidos o independientes que pueden dar el batacazo, como puede pasar en nuestros países, que de repente un outsider como Fujimori puede ser presidente. Eso no pasa no pasaba en Estados Unidos. Necesita mucho dinero, el que lo intentó, dinero y aparato, no porque justamente yo creo que el sistema es ese, el sistema es poner a varios para finalmente elegir a uno. Ahora, lo interesante de este caso es que Trump, que ya amenazó, porque como por supuesto todo el aparato del Partido Republicano lo quiere sacar del juego, incluso están presionando a Ted Cruz y a Marco Rubio, que son los otros dos, para que se alíen justamente para sacarlo del juego. Él dice, bueno, me voy a presentar como independiente, o sea, redobla la apuesta. Y me parece que es interesante en ese sentido. Cómo dentro del Partido Republicano, los neocons, esos que escuchábamos en la época de Bush hijo, como Robert Kagan, incluso Paul Singer, el de los fondos buitres, todo ese aparato del neoconservador fuerte que pone el dinero, quieren que Donald Trump no gane. Bueno, gente muy inteligente, por el temor de que si Donald Trump es el candidato, realmente la mayoría de los norteamericanos terminen votando a Hillary Clinton. O sea, puede ser que los republicanos lo apoyen, pero creen que a la hora de la verdad puede darle más votos a Hillary Clinton, un candidato como Trump, que uno de los otros. Es que los neoconservadores tienen gente muy inteligente, que además tienen un proyecto político, que tienen una visión de mundo. Este es un tiro al aire, no saben para dónde va a ir. Claro, justamente. Quería comentar algo con respecto a también el tema de Bernie Sanders, ¿no? Es decir, que muy también aparece como el candidato diferente, el candidato de afuera del sistema, el candidato que no es del establishment demócrata. Se acabó el macartismo, parece. Que aparece como ese candidato distinto. Ahora, lo real es que Bernie Sanders está expresando también ese norteamericano descontento con el sistema político, pero la verdad es que Bernie Sanders no llega ni como candidato de los movimientos políticos, de los movimientos sociales.
uno repasa lo que pasó en los últimos años de Estados Unidos y dice, ¿dónde está Occupy Wall Street? Por ejemplo? Te estaba escuchando y estaba pensando exactamente lo mismo. Si vamos más atrás, el AFL-CIO, es decir, la gran central sindical, desapareció de la política. Los globofóbicos, ¿te acordás? Los globofóbicos, los distintos movimientos étnicos y demás, que hoy no tienen participación política ni adentro ni afuera del Partido Demócrata. Se han desaparecido. Es muy interesante el tema esto, porque Estados Unidos tiene una historia de movimientos sociales en el siglo XX muy poderosos que influyeron sobre la sociedad, el movimiento contra la guerra, por los derechos civiles, la igualdad de los negros, Angela Davis, pero ninguno de esos movimientos logró canalizarlo políticamente por fuera de los partidos tradicionales, y los que quedaron dentro de los partidos tradicionales, como el reverendo Jackson, terminaron también marginados. Claro, es interesante el punto este. Y el tema de Sanders pareciera que también va camino a perderse su candidatura ahí y no dejar nada como registro de esto, porque esos movimientos sociales no están participando de esa campaña, más allá que parecería ser la figura que los debería convocar, ¿no? La pregunta que me hago respecto a eso es, bueno, él es un hombre grande, tal vez no pueda volverse a presentar en 4 años, pero digo, la gente que lo vota tiene todas menos de 30 años. La gran... Sí, claro, digo, ¿no se estará sembrando algo en la juventud que puede manifestarse más adelante? Bueno, no sé, una pregunta. En 20 años nos encontramos acá en nuestro programa y lo analizamos a ver si surgió. Dentro de 4 años. Abriría inclusive, aporto al interrogante, no a dar una respuesta con esto, pero digo, este cuestionamiento a la política tradicional que estamos viendo en Donald Trump de un lado, en Bernie Sanders, esto significa un cambio, una recomposición de la política de Estados Unidos, otro tipo de participación, no lo sabemos. Hoy, evidentemente, los resultados no son los mejores. Es que sin dinero tampoco podés. El sistema político estadounidense, tal cual existe hoy, permite solamente a gente con mucho dinero, como fue el caso en su momento de Ross Perot, que apareció como un tercero, multimillonario también, para hacer campaña. Recordemos que en Estados Unidos, además de los partidos demócrata y republicano, hay muchos pequeños partidos que presentan candidatos a la presidencia. Nosotros alguna vez en algunas presidenciales lo mostramos. Son pequeños partidos que tienen candidatos, se presentan, pero tienen muy pocos recursos y consiguen muy pocos votos. Ni a los medios llegan. Claro, ni a los medios. Ni nosotros hablamos de ellos, apenas lo mencionamos. Qué interesante, digo, cuando aparecen estos fenómenos de posibles candidatos en un país como los Estados Unidos, no solamente por el contenido, que obviamente es lo más importante, lo que dice Donald Trump, sino el modo en que dice Donald Trump, también desde lo gestual, extremando las diferencias y apuntando, creo, a ese público, a esa parte de la sociedad de los Estados Unidos que le tiene miedo a lo diferente, a todo aquello que puede llegar a ese país a romper con una idiosincrasia, tradiciones o con eso que se ha vendido durante tanto tiempo como el sueño americano. Donald Trump viene a darles cierta seguridad de que va a ser una especie de sheriff para resguardar todos esos principios. Pero claro, el mundo está preocupado respecto de la posibilidad de que Trump llegue a la Casa Blanca, porque muchos afirman a lo largo de la historia, si esto sucede, no hemos aprendido absolutamente nada. Pausa. Más mensajes, más incógnita. Exactamente, más mensajes que llegan al 0800 444 1777 o 4535-0709 o también a la página de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí se comunicó con nosotros Dora de la Plata, nos agradece profundamente, especialmente dice, porque tengo una disminución auditiva y ahora puedo ver Visión 7 Internacional, lo entiendo, gracias a la intérprete de señas que es Melisa Fernández, dicho sea de paso, y la saludamos. Y nos dice Dora, no hablen tan rápido porque pobre Melisa tiene que apurarse mucho y a veces se pierde. Bueno, Ricardo de Azul, no se pierde nunca el programa. Héctor y Graciela desde La Paternal nos ven todos los sábados. Susana de Carmen de Patagones, atención. Marta de Belgrano, acertaron hasta ahora, o por lo menos supieron, el nombre de nuestra protagonista de La Incógnita. Que dicho sea de paso, aquí viene el dato de La Incógnita de hoy. Desde chico nuestro personaje, ¿cómo, Pedro? Espera. Sí, bueno, si me deja, pobre Melisa, no la haga. No sé. Melisa, la amiga de Riquelme, ¿no? Sí, exactamente. Desde chico nuestro personaje se mostró inclinado por las actividades artísticas y muy joven se graduó en Estados Sociales en el Colegio de Señoritas de Georgia. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Ya hay quienes supieron la respuesta y se comunicaron con nosotros al 0800 444 1777 o al 4535-0709. Nueva pausa en Visión 7 Internacional.